la presente jornada académica del día de hoy que se va a disertar ante la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional Perú ENCAP es el tópico titulado Control previo y concurrente de las entidades del Estado peruano. Este PPT o PowerPoint nos va a ayudar justamente a adentrarnos justamente en materia en esta acción tan importante como es la fiscalización por parte del Estado peruano a través de la Contraloría General de la República del Perú. Vamos a definir pues justamente cuál es el contenido, cuál es la materia que queremos abordar. Y nosotros queremos justamente hacerles claro para que ustedes puedan tener una descripción breve justamente del curso que vamos a analizar. En el ámbito de qué es un control previo, concurrente y posterior. Podríamos definirlo de una forma justamente muy concreta y sucinta, que el control gubernamental interno que se realizan dentro de las entidades públicas del Estado peruano, indistintamente del nivel de gobierno central, regional o local. A su vez, estos controles gubernamentales pueden ser previos, pueden ser simultáneos y posteriores. Ahora, este control previo y simultáneo lo ejercen las autoridades, pero también los funcionarios y servidores públicos de las entidades estatales de nuestro país. Mientras que el control interno, posterior, lo ejercen los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor. Entonces estamos delimitando justamente el ámbito de acción entre el control previo y el control concurrente. Lo que vamos a analizar es el marco normativo que regula justamente esas acciones de control, el control gubernamental, el tipo de control gubernamental en sí, quién debe implementar el sistema de control interno progresivamente, quién participa en la implementación del sistema de control interno, los beneficios de la implementación del sistema de control interno de las entidades públicas del Estado peruano, los responsables de la implementación del sistema de control interno, la presentación de entregables, los plazos de implementación del sistema de control interno y asimismo el procedimiento para elaborar un reporte de seguimiento del control interno en sí. Teniendo en cuenta cuál es la descripción del curso, el temario en sí que vamos a abordar, quisiéramos conocer justamente el escenario del marco normativo que nos convoca a conocer el control previo y control concurrente en las entidades del Estado peruano. Como ustedes pueden visualizar en el presente PPT o PowerPoint, cuando se hacen pues unas acciones de control gubernamental, se tienen que hacer bajo la tónica de una supervisión, vigilancia y verificación. ¿De qué? De todos los actos y resultados de la gestión pública. Entonces, todo lo que se hace dentro de una entidad pública, un organismo público descentralizado, OPD, un organismo constitucionalmente autónomo, una empresa pública o estatal del Estado, o alguna empresa que dependa, por ejemplo, del gobierno regional, o dependa justamente de una autoridad municipal, se generan pues una serie de acciones por parte de los funcionarios y servidores públicos, y también por el titular de la entidad, que son objetos en todo momento de supervisión, vigilancia y verificación de todos los actos y resultados de la gestión pública que se ha podido procurar. Pero respecto a qué, son objetos, estos actos y resultados de la gestión pública, supervisados, vigilados y verificados con respecto a su respectiva eficiencia, pero también eficacia, transparencia y economía. Ahora, ¿qué se busca con el control gubernamental? Se busca en todo momento el adecuado uso, pero también el destino de los recursos y bienes del Estado peruano, así como el cumplimiento de todas las normas. Esa es justamente la finalidad del control gubernamental propiamente dicho. Ahora, tenemos varios tipos de control gubernamental. Conforme justamente podemos determinar un control interno y un control externo. ¿Y qué se controla justamente a través de, valga la redundancia, un control gubernamental? La gestión pública. Y en esa gestión pública, el control interno y externo tiene que verificar, pero también tiene que supervisar y vigilar todas las acciones que se hayan realizado al interior de las entidades públicas del Estado peruano. Pero no solamente eso. La materia justamente de la gestión pública que es controlada, vigilada, supervisada y verificada, nos deriva justamente también a que hay un cierto, en su momento, control externo de las políticas públicas, de las normas que se han ejecutado, cumplido, de los métodos por los cuales se efectúan acciones justamente dentro de las entidades públicas y qué procedimientos se utiliza.
Por lo tanto, durante toda la gestión pública y el control externo, busca también supervisar, vigilar y verificar, buscando en todo momento un uso eficaz, pero también eficiente y transparente del uso de los bienes y recursos del Estado peruano, producto justamente de los impuestos directos e indirectos que se recaudan por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos presupuestos y partidas son asignados en su momento a cada una de las entidades, entes y organismos del Estado peruano de manera anualizada. Ahora, ¿quién ejerce el control interno en su momento? Está en su momento la Contraloría General de la República, pero también está en su momento el órgano de control institucional de cada entidad pública, conocida por sus siglas como OSI, y también las sociedades de auditoría, a las cuales se le encomienda muchas veces por parte de la Contraloría General de la República hacer justamente auditorías contables de control. Por lo tanto, el control externo es realizado por todas estas entidades. Sociedad de Auditoría, el órgano de control institucional y la Contraloría General de la República del Perú, que tiene unidades justamente descentralizadas en cada una de las regiones de la República Peruana. Pero no solamente eso, tenemos pues un tipo de control externo que nos lleva a tener en cuenta el denominado control previo, el control simultáneo y el control posterior. Pues antes de todo esto tenemos el primer control, que es el control previo, que busca justamente una verificación y constatación antes de ejecutar el gasto. Por lo tanto, en el control previo se busca determinar cómo se ejerce por mandato legal, se busca si la necesidad de hacer, por ejemplo, alguna autorización adicional de una obra pública, o si se va a proceder a un endeudamiento, o si se va a proceder con compras con carácter de secreto militar, por ejemplo. Pero cuando en una entidad pública se hace un control simultáneo, mis estimados participantes, es durante la ejecución del gasto público en esa entidad. Por lo tanto, en ese momento se procuran hacer acciones simultáneas, por no decir paralelas. Se busca una orientación de oficio del gasto público y también hay visitas de control. Entonces, hoy día ya la Contraloría acompaña justamente los procesos de ejecución del gasto público en las entidades públicas. Ya no era como antes, que solamente aparecía la Contraloría en control posterior, ex post. Ahora, para la mejor racionalización del gasto público, el mejor uso y empleo y administración de las partidas públicas y presupuestos de cada entidad estatal, del ministerio, de un organismo público descentralizado, una empresa pública del Estado, un organismo constitucionalmente autónomo, un gobierno regional, una dirección regional o un gobierno local, distrital o provincial. Entonces ahora se buscan tener con ellos orientaciones de oficio y visitas de control. Entonces la Contraloría despliega su personal, forma comisiones que hacen justamente auditorías, acciones de control y que visitan cada entidad pública para verificar, controlar, acompañar, supervisar el control simultáneo del manejo de la ejecución del gasto público en cada entidad estatal. Asimismo, se habla mucho de un control posterior, luego de ejecutar el gasto público de cada entidad estatal. Y ese gasto, control posterior, comprende una auditoría financiera, una auditoría de cumplimiento, pero también una auditoría de desempeño de todos los actores que se han encargado en una entidad pública de ejecutar el gasto público. Estamos hablando del titular de la entidad, como desde servidores públicos como funcionarios públicos. Muchos de confianza, pero también varios de elección popular y otros que son de carrera. Entonces, tienen ya en este PPT verificado los tipos de control externo, previo, simultáneo y posterior. Pero no solamente eso. Muchas veces tenemos que verificar justamente que todo esto tiene que ser producto justamente en su momento de un proceso de gestión integral, pero que al mismo tiempo es continuo y dinámico y que esté diseñado en todo momento justamente para poder enfrentar riesgos. Y eso es lo que se denomina en su momento el denominado control interno, que es inherente a cada una de las funciones que se realiza por parte del funcionario y servidor público en cada entidad. Y se traduce en todo momento en una serie justamente de mecanismos
de verificación, supervisión y vigilancia que coadyuvan al logro de los objetivos y metas institucionales. Por lo tanto, cada entidad pública tiene una determinada meta, fin, de acuerdo justamente al interés propio de la entidad pública y por consiguiente, ¿quién debería implementar el sistema de control interno en una entidad pública? En este caso, las entidades públicas propiamente dichas. Son las llamadas justamente a progresivamente constituir, elaborar, establecer, diseñar e implementar el sistema de control interno dentro de sus mismas entidades. Ahora, eso nos lleva a tener en cuenta que quién o quiénes participan en la implementación del sistema de control interno en una entidad estatal en el Perú. Participan de todos. En primer lugar, el titular de la entidad, el jefe de la entidad pública, por ejemplo, en una municipalidad, el alcalde, en un ministerio, el ministro de turno, pero también los funcionarios de la entidad y los servidores públicos de la entidad. Por lo tanto, todos ellos, funcionarios, servidores públicos y titulares de la entidad, se encargan de la implementación progresiva del sistema de control interno. Pero no solamente eso. Podemos justamente indagar o preguntar que la implementación del sistema de control interno implica un trabajo adicional y distinto a la labor institucional. Y eso es lo que tenemos que tener muy presente. Antiguamente, por ejemplo, el jefe de la oficina de control institucional o interno de la entidad era designado por el titular de la entidad. En el caso de una alcaldía, una municipalidad, el alcalde. Entonces era muy difícil que el jefe de control interno de una municipalidad, por ejemplo, que estaba en la planilla de la municipalidad y cuyo sueldo le pagaba el alcalde de la municipalidad donde tenía que hacer acción de control, mantenga independencia. Entonces lo que se procedió en su momento era cambiar justamente esta figura, que los jefes de las oficinas de control institucional o de los órganos de control institucional dependan directamente de la Contraloría General de la República del Perú. Una forma justamente de mantener un poco más de independencia y objetividad con respecto justamente a los fines de acciones de control que tendrían que hacer dentro del ministerio, dentro de una dirección regional, dentro de un gobierno regional, por ejemplo, o dentro de una municipalidad distrital o provincial. No solamente eso, el sistema de control interno, mis estimados, es solo aplicado en los procesos de apoyo y soporte. Específicamente, estamos hablando de contabilidad, tesorería, recursos humanos, presupuesto, logística e informática. Eso es lo que nos tendríamos que ver, si eso es así. No, porque no estamos, no son sus fines, no, justamente específicamente. No tiene justamente esta naturaleza. Ahora, pero ¿cuáles son los beneficios progresivos de la implementación del sistema de control interno al interior de una entidad pública del Estado peruano? Primero, a que esa entidad pública, gobierno regional, dirección regional de trabajo, de salud, de turismo, de minería, de transportes, etcétera, o esa municipalidad provincial, logre cumplir sus objetivos y metas, pero también promover el desarrollo organizacional de la entidad y fomentar una serie de prácticas de valores propios de las entidades públicas del Estado peruano, asegurar el cumplimiento normativo, que se cumplan todas las normas del derecho, ya sea civiles, administrativas, contractuales, promover la rendición de cuentas en su momento, una vez ejecutado el gasto público, la partida pública, proteger los recursos y bienes del Estado que no son del titular ni de los funcionarios y servidores públicos, sino que son de todos los peruanos. Contar con una información confiable y oportuna, lograr eficiencia y transparencia en las operaciones, reducir todo tipo de riesgos y sobre todo generar una cultura de prevención, ¿no? Esos son los beneficios de la implementación del sistema de control interno en las entidades públicas del Estado peruano. Pero no solamente eso, todo esto va acompañado justamente de una normativa que regula el control interno en el Perú. Y en su momento ha sido muy progresivo, hasta antes de la pandemia de la COVID-19. El año 2006, por ejemplo, se dio una ley 28.716, que era la ley de control interno de las entidades del Estado peruano y sus modificatorias. El año 2006 se dio, pues, en su momento una resolución de la Contraloría, número 320 del año 2006,
sobre las normas de control interno. El año 2018, no hace mucho, 5 años atrás, se dio la ley 30.879, que era la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal de ese año 2019, y así se emiten las leyes del presupuesto público para cada año, 2020, 21, 22 y 23, y ahora se está preparando el presupuesto público para el año 2024. El año 2019 se dio una directiva número 6 del año 2019, que tenía que ver con la implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado peruano y sus modificatorias. Y ese mismo año, 2019, siguió una misma directiva número 11 del año 2019 de la Contraloría General de la República del Perú. Y esta directiva tenía que ver con la implementación del sistema de control interno, por ejemplo, en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú, la Superintendencia de Bancos y Seguros y FPs, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, y entidades que se encuentren bajo el sistema, bajo la supervisión de ambas y sus respectivas modificatorias. Como ven, ustedes pueden ir apreciando pues el sistema normativo de control interno bien complejo en nuestro país, sobre todo si bien el Estado se ha ido desligando del ámbito empresarial, el Estado todavía tiene alguna presencia fuerte, por ejemplo, en Perú Petro, Petroperú, y sobre todo en el interior de la República del Perú, el Estado todavía sigue manteniendo varias empresas de servicio de suministro eléctrico y otros. Ahora, analizar todos estos sistemas de control nos lleva a una análisis generales, que nos invita a tener muy en cuenta esta directiva número 6, 2019, que acabo de mencionar, de la Contraloría General de la República del Perú, antes de la pandemia de la COVID-19, que buscó en su momento una implementación del sistema de control interno en las entidades públicas del Estado peruano. ¿Qué pedía? Tenía por objeto justamente marco una finalidad, un objetivo. Lograr en su momento que todas las entidades del Estado peruano, de nuestro país, implementen progresivamente un sistema de control interno como una herramienta de gestión permanente que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promuevan en todo momento una gestión eficaz, pero también eficiente, ética, sobre todo, ahora que hay una ley marco justamente de la ética de función pública, y sobre todo transparente en el manejo de los recursos públicos del Estado peruano. Eso nos lleva a tener en cuenta que cuando hablamos de control interno y toda la función que en su momento también ejecuta los órganos de control institucional, la Contraloría General de la República del Perú en su momento, el alcance. Porque hay entidades de obligatorio cumplimiento. ¿A qué me refiero? Que hay entidades públicas del Estado peruano que están sujetas a control por parte del Sistema Nacional de Control, es decir, Contraloría General de la República del Perú, señaladas en su momento por su ley de creación, ¿no? La 27.785, que en su momento pues ha sufrido algunas modificatorias, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República del Perú. Pero ¿qué entidades del Estado peruano están exceptuadas justamente de este tipo de acciones de control o auditorías de control? En primer lugar, la Superintendencia de Bancos y Seguros y FPs, y las entidades que se encuentren bajo su ámbito de supervisión, el Banco Central de Reserva del Perú, el BCR, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, la FONAFE, y las empresas del Estado que se encuentren bajo su ámbito de supervisión y comprendidas en el artículo 3 de la Ley 27.785, y también la empresa Petróleos del Perú, Petroperú, Sociedad Anónima. Por lo tanto, cuando hablamos justamente de acciones de control, control interno, hay una serie de ejes que conllevan dentro del espíritu justamente de la auditoría de control pública a una cultura organizacional, una gestión de riesgos y a una supervisión. Dentro de una cultura organizacional como eje, conlleva pues a un ambiente de control, fiscalización, a una información y comunicación de los hallazgos, de lo que se va encontrando en las entidades públicas. Hay veces situaciones anómalas, no tan claras, no tan transparentes, confusas, pero también hay un eje justamente de gestión de riesgo, una evaluación de riesgo de acuerdo a la actividad de desarrollo de control. Y ello implica que cuando la Contraloría va con una comisión, muchas veces liderada por un abogado, acompañado de un contador
y de acuerdo justamente al objetivo de supervisión y acción de control en un ente estatal, puede estar acompañado a través de un ingeniero, si se trata, por ejemplo, de la fiscalización de la ejecución, construcción de una pista, una carretera, el asfaltamiento de una trocha, por ejemplo, entonces iría un ingeniero de caminos, un ingeniero de transporte, y ellos se encargan justamente de hacer estas análisis y evaluación de riesgos, las auditorías de control, analizan la actividad de control en la entidad y empiezan justamente las acciones de supervisión. Eso nos lleva justamente a tener en cuenta que cuando estamos ejecutando el control interno, a tener en cuenta la clasificación de las entidades en el Estado peruano, ya sea un gobierno nacional, o ya también gobierno central, gobierno regional, gobiernos subnacionales o gobiernos locales. Por lo tanto, en un gobierno nacional están pues todas las entidades, los poderes públicos, poder ejecutivo, legislativo, judicial, los pliegos ejecutores de carácter autónomo, entre otros. Y en los gobiernos regionales están pues las sedes de los gobiernos regionales o subnacionales, las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, las UGEL, los hospitales, las direcciones y gerencias regionales, educación, turismo, trabajo, salud, transportes, etcétera, y los gobiernos locales, municipalidades que se encuentran ubicadas en Lima Metropolitana y en la provincia del Callao, así como en las entidades adscritas a las mismas, municipalidades clasificadas por justamente el Ministerio de Economía y Finanzas como municipalidades de tipo A, B, D y E, así justamente como entidades adscritas, con excepción justamente de las municipalidades comprendidas dentro del grupo 1. Y las municipalidades clasificadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, como municipalidades del tipo F y G, así como entidades pues adscritas a las mismas. Eso nos lleva a tener en cuenta pues que ahí tiene que haber una serie de personas responsables dentro de la implementación del sistema de control interno en una entidad. Nos estamos refiriendo en primer lugar al titular de la entidad, al jefe de la entidad, en el caso de una municipalidad, por ejemplo, el alcalde, en el caso de un ministerio, el ministro de turno. El titular de la entidad será pues la máxima autoridad jerárquica e institucional de carácter unipersonal, uno solo o colegiado, en caso de órganos colegiados, y se entenderán por titular a quien la preside en su momento. Pero también está pues un órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno. Estamos hablando de un órgano o unidad orgánica con la máxima autoridad administrativa del caso. Y por otro lado, están los otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control interno, como pueden ser en una entidad las unidades orgánicas de línea, las unidades orgánicas de asesoramiento y las unidades orgánicas de apoyo. Pues es así como se construye, quienes forman, integran y conforman los responsables de la implementación del sistema de control interno en cada entidad pública del Estado peruano. Pero no solamente ello, el titular de la entidad tiene una serie de funciones de responsabilidad. Y el titular de la entidad, pues es la máxima autoridad jerárquica, institucional, responsable de la implementación del sistema de control interno de la entidad pública. Y tiene las siguientes funciones. En primer lugar, participar en la priorización de los productos que serán incluidos en el sistema de control interno y aprobar los mismos. Revisar y aprobar los documentos que le van a remitir en aplicación de la presente directiva. Solicitar cuando sea necesario a la Contraloría General de la República del Perú los accesos al aplicativo informático del sistema de control interno. Por lo tanto, ejecutar las acciones que puedan asegurar el registro en el aplicativo informático del sistema de control interno de la información y de los documentos establecidos en la presente directiva, utilizando en su momento la información del sistema de control interno para la respectiva toma de decisiones. Eso conlleva establecer las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva que en su momento acabamos de mencionar. Pero también dentro de estas funciones de responsabilidad, el órgano o unidad orgánica responsable del sistema de implementación del sistema de control interno en cada entidad pública del Estado peruano
Es ese órgano o unidad orgánica que coordina en todo momento las acciones de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del sistema de control interno, que tiene las siguientes funciones. En primer lugar, dirigir y supervisar la implementación del sistema de control interno. En segundo lugar, coordinar con otros órganos o unidades orgánicas que participen pues, en la implementación del sistema de control interno las acciones de planificación, de ejecución, seguimiento, evaluación del sistema de control interno establecidas por la presente directiva, registrando en su momento en el aplicativo informático del sistema de control interno diseñado por la Contraloría General de la República del Perú toda la información y documentos establecidos en la presente directiva y remitirlos al titular de la entidad. Y por último, capacitar a las demás unidades orgánicas en materia de control interno. Entonces ya tenemos toda la estructura de funcionalidades y de responsabilidades. No podemos negar hoy en día que también hay otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control interno. Y ellos son una serie de órganos o unidades orgánicas que por competencias y funciones participan en la implementación del sistema de control interno, ya sea como responsables del diseño o ejecución de los productos priorizados o áreas de soporte relevantes, como son planificación, presupuesto, logística, contrataciones, recursos humanos, comunicaciones, integridad pública, entre otros. Y tienen las siguientes funciones. En primer lugar, coordinar con el órgano u unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno la ejecución de las acciones necesarias para la implementación del sistema de control interno. Asimismo, proporcionar la información y documentos requeridos por el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno de manera necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva. También se puede suponer que los funcionarios públicos y los servidores públicos de nuestro país cuenten con un mayor nivel de conocimiento y experiencia sobre la operatividad de los productos priorizados o áreas de soporte y participen en las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente directiva. Eso es muy importante que lo tengamos presente en todo momento y en todas circunstancias. Pues ya se ha hablado mucho justamente de la presentación de entregables. Acuérdense que durante la pandemia de la COVID-19, que comienza pues en marzo del año 2020, ya pues casi 3 años atrás, como podríamos decir manejando tiempos, la situación se hizo muy complicada para todo el Estado peruano y para todos los peruanos, inclusive también para el sector privado. Las acciones de control en su momento inclusive hibernaron, no se pudieron ejecutar porque todos estábamos en justamente un periodo justamente de eh, pandemia y teníamos que sujetarnos pues con las disposiciones de una cuarentena. Pero bueno, el Estado justamente tuvo que seguir funcionando y se hicieron compras públicas, adquisiciones durante la pandemia de la COVID-19 y eso era necesario, pues que en pleno año 2020 y el año 2021 se siguen haciendo la presentación de entregables. Por lo tanto, cada vez que una entidad tenía que hacer justamente una compra, una ejecución, tenía que rendir cuentas y por lo tanto era sujeto a plazos para la implementación del sistema de control interno de la entidad pública. Y eso conlleva que cada vez que hacía una actividad o algo era objeto justamente de acción de rendimiento de cuentas en la ejecución del gasto público de las partidas públicas asignadas en cada entidad. Y por ejemplo, cada entidad pública era objeto pues, de un eje de supervisión con un corte justamente en la adquisición justamente de bienes, productos o servicios. Estamos hablando del 31 de diciembre, por ejemplo, del año 2020, hasta el 29 de enero del año 2021, en la cual cada entidad tenía que hacer reportes de evaluación anual de la implementación del sistema de control interno. Y tenía que entregar al Estado justamente Contraloría a través de este sistema, este aplicativo del sistema de control interno diseñado por la Contraloría General de la República del Perú y consignar ahí el reporte de evaluación de cómo estaba implementando el sistema de control interno. Progresivamente tenían que dar un segundo entregable, que era el plan de acción anual del sistema de medidas de remediación,
tenían un plazo al 31 de marzo del año 2021, podemos entender 31 de marzo del año 2022, 31 de marzo de 2023, en donde se hacía pues todo el ámbito del eje de cultura organizacional, ¿no? Prevención de riesgos, y eso conlleva también a un eje de gestión de riesgos en cada entidad pública, para el cual se tenía que diseñar el plan de acción anual en la sección de medidas de control y hacer un tercer entregable dentro de los plazos de implementación del sistema de control interno de cada entidad, y eso era ejecutado hasta el 31 de mayo del año 2021, 31 de mayo del año 2022, 31 de mayo del año 2023. Para tener y conducirse a un cuarto entregable que tenía que ver con el reporte de seguimiento de la ejecución del plan de acción anual en cada entidad pública. En su momento, incluso con un corte de información al 30 de junio del año 2021, 2022, 2023, y hasta máximo el 30 de julio de ese año, 2021, 2022, 2023, en que era objeto justamente de un eje de supervisión y que conformaba, pues, finalmente, como quinto entregable, un reporte de evaluación semestral de la implementación del sistema de control interno en cada entidad pública del Estado peruano. Como ustedes verán, esto conllevaba, pues, a que todas las entidades públicas tengan que emitir, emanar, elaborar y confeccionar y diseñar un reporte de evaluación anual del sistema de implementación del sistema de control interno. Eso nos lleva a pensar, pues, que estos plazos tenían, pues, estos plazos de implementación del sistema de control interno que eran justamente muy progresivos y que tenían que ver, pues, con un sistema de eje de supervisión, ¿no? Tenía, pues, que ver un plan de acción anual, el segundo entregable, la cultura organizacional presente en el Estado, con el Código de Ética de la Función Pública, el eje de gestión justamente de riesgos, con su tercer entregable, el cuarto entregable, con reporte de seguimiento de ejecución del plan de acción anual en cada entidad pública, y finalmente el quinto y último entregable, reporte de evaluación semestral e implementación del sistema de control interno. Eso ya a junio de cada año y a diciembre de cada año. No solamente eso, todo esto nos conducía justamente a tener en cuenta que era necesario justamente estar en el ámbito de hacer un entregable reporte de evaluación anual de la implementación del sistema de control interno. ¿A qué me refiero? Un reporte de evaluación anual de implementación del sistema de control interno, mis estimados, es el resultado progresivo del desarrollo del eje de supervisión, y este reporte de evaluación anual se debe a que la Contraloría General de la República del Perú, a través del aplicativo informático que elaboró, Sistema de Control Interno, recababa información. Por lo tanto, para la elaboración del reporte de evaluación anual de la implementación del sistema de control interno, debe registrarse la siguiente información. Primero, marca respuestas a preguntas del cuestionario. 2, evidenciar que se sustente cada pregunta del cuestionario cuando corresponda. Y tercero, establecer, pues, el grado de madurez de toda la captación de la información que se está verificando, cocinando, plasmando y transmitiendo el aplicativo SCI, que finalmente tiene como destinatario la Contraloría General de la República, que en su momento iniciará las acciones de control. El plazo máximo de presentación era el 29 de enero de cada año, 2021, 2022, 2023, y eso daba origen a un reporte de evaluación anual de implementación del sistema de control interno que se presenta a través de un aplicativo informático correspondiente denominado Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República del Perú. Y este es justamente el sistema aplicativo del sistema de control interno. Ese eje de supervisión conlleva, pues, a tener en cuenta que la máxima autoridad administrativa de cada entidad desarrolla, pues, el cuestionario en base a la información proporcionada por las unidades orgánicas de la entidad conforme a sus competencias funcionales. Y ese cuestionario de evaluación de implementación del sistema de control interno recogía, pues, es la sección de eje de supervisión, la sección de eje de gestión de riesgos y la sección de eje de cultura organizacional, con un grado de madurez que podía ir entre 0 a 100, no una escala, un intervalo. Pero eso nos lleva a tener en cuenta que hoy día nos enfrentamos, pues, a una serie de cuestionarios de evaluación anual de la implementación del sistema de control interno, conformado por un cuestionario de 58 preguntas,
que tenía 22 preguntas con respecto al eje de cultura organizacional de la entidad estatal, 8 preguntas sobre el eje de supervisión de la entidad pública y 28 preguntas con respecto al eje de gestión de riesgos de cada entidad. Como ustedes verán, lo más importante dentro del sistema de control interno es el eje de gestión de riesgos y el eje de cultura organizacional. Por lo tanto, estas preguntas están vinculadas a los componentes de control interno de cada entidad pública del Estado peruano. Pero eso nos llevaba y nos derivaba y nos conducía justamente progresivamente a lo que podríamos entender como valores de calificación que son parte de las alternativas de respuesta al cuestionario formulado. Las opciones eran justamente concretas, sí o no, preguntas de respuestas cerradas, parcialmente no aplicable, según pueda corresponder, y de acuerdo a la respuesta debe realizarse las siguientes acciones, ¿no? Si todo era positivo y era así, se juntaba la evidencia o sustento de la respuesta, todo estaba perfecto. Si no era aplicable, se juntaba la evidencia o sustento de la respuesta cuando pueda corresponder. Si era algo parcial, se juntaba la evidencia o sustento de la respuesta, pero se identificaba una deficiencia del eje de cultura organizacional y se incorpora pues el plan de acción anual y la sección de medidas de remediación, y era esto proclive a generar un segundo entregable a la Contraloría General de la República en el aplicativo del sistema de control interno. Pero si dentro de las respuestas, mientras se evaluaban las acciones, el desempeño de la entidad pública, se respondía de manera negativa y la respuesta era no, se identificaba con ello una deficiencia del eje de cultura organizacional y se incorporaba en su momento al plan de acción anual una serie de medidas de remediación y también eso generaba en su momento un segundo entregable. Eso nos llevaba a tener en cuenta, por ejemplo, una serie de ejemplos de preguntas de cuestionario. Pregunta podría ser, por ejemplo, durante los 2 últimos meses se le pregunta a la entidad o a la dependencia, por ejemplo, una dirección regional de trabajo, de salud, de minería, de agricultura, si ha realizado al menos una charla de sensibilización dirigido a los funcionarios públicos, a los servidores públicos de la entidad, sobre ética, integridad y su importancia en la función pública. Y entonces la calificación era pues poner 0, no, 1 parcialmente y 2 sí, ¿no? Entonces es una forma de capturar información. Si era no, si en el presente año fiscal no se realizó ninguna capacitación, se marca esa opción. Si se marca así, es que en el presente año fiscal 2023 se realiza la referida capacitación en al menos una oportunidad y se marca esta opción y se adjunta la evidencia, ¿no? ¿Quién dio la charla? ¿Quién dio la capacitación? ¿Sobre qué tópicos dio? ¿Cuál fue el temario? Y se sustenta con la lista de asistentes, ¿no? Todos los funcionarios, servidores públicos, con acta o informes, entre otros documentos. Pero también podría decir que justamente se realizó de manera parcial. Y si en el presente año fiscal 2023 se realiza la referida capacitación, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Sobre sensibilización sobre ética, integridad y su importancia en la función pública, si se realizó de manera parcial esa capacitación en al menos una oportunidad a una parte del personal, no a todo, pongamos la mitad de los servidores y funcionarios públicos de la entidad. Se marca esta opción y se adjunta la evidencia o sustento, la lista de asistentes, el acto de informes, entre otros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en todo momento, sobre todo ahora que pues las charlas se hacen mayormente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Y ahora justamente todo eso se migra a las capacitaciones vía Google Meet, vía Zoom y otro tipo de dispositivos. Pero también hay un momento en que uno tiene que conducir pues a esta denominada evaluación anual de la implementación del sistema de control interno. Y eso nos lleva a tener en cuenta al cálculo del grado de madurez, para tener en cuenta que lo que se está implementando es fehaciente, es verdadero, es verídico, y no necesariamente algo que puede ser una suerte de apariencia. Y eso nos implica, pues, elaborar, pues, algunos ratios o unas fórmulas de carácter estadística que nos permitan determinar, pues, el grado de madurez de la información que se recopila
Y eso nos permite poner una serie de fórmulas, como pueden ustedes estar verificando en el presente PowerPoint o PPT, donde B chica es el valor de calificación, B es el valor máximo de calificación, P es el peso de la pregunta, C la cobertura de los productos priorizados, y así se va elaborando pues una fórmula que nos permite dar información. Por lo tanto, hay una serie de valores para calificar las preguntas del cuestionario. Los valores para calificar las preguntas son desde 0, 1, 2, según se puede ver en el ejemplo que se hemos ido mostrando, ¿no? Con respecto a la capacitación. Y eso implica que las entidades públicas utilizan indicadores de desempeño para medir el logro de los objetivos institucionales o resultados asociados a los productos priorizados en el sistema de control interno. Calificaciones que van desde el puntaje 0 al 2, desde una respuesta negativa, 0 no, una respuesta dubitativa entre manera parcial, en parte, número 1, y una respuesta afirmativa de realización completa y total que refiere pues a una respuesta sí, considerada como número 2. Se habla mucho del peso, justamente también de ponderación de cada pregunta. El peso de ponderación de cada pregunta es el mismo para todas las preguntas y se calcula de la siguiente forma, ¿no? Donde NP es el número total de preguntas, y acá hay una fórmula que es P es igual a 1 entre NP. También hay un valor de máximo, BM, que implica un valor máximo, que es la calificación más alta que se le puede otorgar a la respuesta de cada pregunta en el valor mostrado, ¿no? Y un cuarto punto que es la cobertura de productos priorizados. La cobertura C es esa relación entre los productos priorizados en el sistema de control interno para un determinado año que tiene un plan de acción anual aprobado con respecto al número de productos priorizados en el sistema de control interno del mismo año, tal como después se muestra a continuación en una fórmula que pueden verificar. Por lo tanto, hay una serie de categorizaciones para el grado de madurez del sistema de control interno. Un nivel que puede ser desde lo óptimo hasta el inexistente. Óptimo del 90 al 100%, avanzado del 75 al 90%, intermedio del 55 al 75%, básico del 30 al 55%, bajo del 1 al 30% e inexistente si va del intervalo de 0 a 1. Esto nos lleva a tener en cuenta que, bueno, siempre hay que tener presente pues, los plazos justamente para la implementación del sistema de control interno, porque el tiempo pasa. Y si bien en su momento se entregó pues, el primer entregable, que era el reporte de evaluación anual de implementación del sistema de control interno, en su momento las entidades públicas tendrán que hacer su segundo entregable y entregar pues, el plan de acción anual del sistema de la sección de medidas de remediación, acompañada de la respectiva implementación de eje de cultura organizacional. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías. Aquí en el menú cursos puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública. Para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú,
el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.